Hola, muy buenos días para todos. Caro, buenos días, ¿cómo estás? Hola Silvi, buen día y buenos días a todos que nos ven del otro lado. Bueno, damos inicio entonces a nuestro Data Governance Forum. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando la mañana de hoy, el día de hoy, porque sé que nos acompañan de diferentes países. Estamos muy contentos de que estén acá con nosotros para compartir conocimiento de este tema tan apasionante que es todo el tema de gobierno y gestión de los datos. Ahí los estamos acompañando. Por este lado, Silvia Marín, soy Business Developer Manager para todo lo que es analítica y estrategia de datos para la región de Latam en Seidor Analytics. Y Caro, ahí te dejo también para que te presentes. Gracias, Sil. Aquí Carolina, parte del equipo de Pre-Sales Engineer para todo LATAM. Bueno, perfecto. La agenda que tenemos para esta sesión, vamos a hacer una corta introducción para contarles un poco quiénes somos nosotros. Luego ahí arrancamos ya a entrar en materia, a hablar de qué es gobierno de datos, por qué es importante para las organizaciones y qué se requiere para tener un gobierno exitoso. Luego contarles un poco también cómo desde Seidon Analytics los podemos apoyar y al final queremos dejar un espacio para preguntas. Recuerden por favor que acá en el chat nos pueden ir dejando las preguntas que vayan surgiendo a través de la charla. Entonces acá muy rápidamente contarles quiénes somos. Nosotros somos Seidor Analytics, somos la unidad de negocio especializada en datos y analytics del grupo Seidor, una de las empresas líderes en todo lo que es innovación y tecnología a nivel mundial, donde lo que buscamos es impulsar la competitividad y la transformación de las organizaciones, siempre centrados en el valor humano y el desarrollo social. Tenemos más de 41 años de experiencia en el mercado, tenemos presencia en más de 45 países, aquí en Latinoamérica, bueno, en América más bien, porque estamos desde Estados Unidos hasta Argentina. Somos más de 9.000 colaboradores a nivel mundial y tenemos más de 8.000 clientes con implementaciones exitosas. Nosotros, dentro de nuestro portafolio, abarcamos la gestión completa del ciclo de vida del dato, donde arrancamos desde toda la parte de la definición de estrategia, qué hacer con el dato, procesos y estrategias de gobierno, luego pasar a todo lo que es la parte de preparación, integración, administración y por último explotación del dato. Todo esto lo hacemos soportado en diferentes plataformas porque somos partners de todas las plataformas líderes que hay en el mercado en este momento para todo lo que es gestión de datos. Ahora acá le cedo la palabra a Caro para que comencemos entonces hablando de gobierno. Bien, buscamos presentarles el impacto de una implementación de distintos procesos de gobierno para lograr los objetivos corporativos y potenciar así la toma de decisiones desde los datos. No sin antes comentarles, ¿no?, que las empresas más exitosas, las organizaciones alrededor del globo que logran ser data driven son aquellas que se consideran exitosas desde el logro de sus objetivos. Estas empresas que se consideran data-driven son aquellas que poseen una cultura de tomar decisiones basadas en datos en lugar de en intuiciones, sesgos u cómo viene funcionando quizás el mercado. Se rigen por su camino hacia la digitalización, que sabemos que tiene distintas aristas, las cuales se deben sortear. Siempre tenemos aquellos puntos importantes como incertidumbre frente al cambio, limitaciones técnicas, resistencias internas, economía. Y lo que se busca es desde el nivel funcional tomar todas estas aristas, transformarlas en desafíos y transformar estos desafíos en estrategia. Esta estrategia se debe volver una estrategia corporativa de datos y análisis
para que de esta forma nos podamos apoyar en lograr objetivos comerciales, objetivos financieros, objetivos operativos que sean claros, que podamos liderar desde una gestión eficiente a través de la gestión del cambio también, y así apoyar a todo el proceso de transformación. No es de extrañar que lo que estén viendo en pantalla de los últimos años sea que Data Governance toma el liderazgo de la prioridad de los CDOs en las distintas compañías a nivel LATAM y que esta prioridad se encuentre acompañada por todo lo que es la cultura y la alfabetización de las personas que utilizan los datos. Sabemos que si los datos no están homogéneos, no están limpios y si quienes utilizamos los datos no sabemos cómo utilizarnos, va a ser difícil tomar decisiones. Es por eso que tanto la democratización y el autoservicio como la estrategia analítica vienen a apoyar a la estrategia de gobernanza de datos. La idea es que, si bien las prioridades puedan ir cambiando y transformándose con el tiempo, desde un buen gobierno de datos siempre vamos a estar seguros de que nuestros datos son confiables, de que están a la altura de lo que nuestras decisiones demandan y así podemos sortear los distintos riesgos. Ahora, ¿cuáles son las principales barreras que venimos notando en el mercado para convertirse en esta aspiración a ser una empresa basada en datos o basada en la decisión a partir de los datos? Recordemos que la idea es crear una cultura y hay todo un camino para llegar a esa cultura, a la toma de decisiones. Entonces, todo aquello que represente un obstáculo va a impactar directamente en cómo nos convertimos en estas organizaciones. Vemos que a nivel mundial hay una explosión en datos ya desde hace algunos cuantos años. Las empresas, las organizaciones, los organismos generan cada vez más datos y estos contribuyen a nuestro día a día. Vemos también que hay mucha revolución o mucho cambio en todo lo que es la fuerza laboral. Se han creado y se siguen creando distintos roles, distintos puestos cada vez más específicos por un lado y más abarcativos por el otro. Así como tenemos científicos, analistas e ingenieros de datos, también se está buscando que los usuarios empresariales sean cada vez más autoservicio y se puedan apoyar en los datos. Para esto necesitamos que los puedan utilizar de forma correcta. Y sabemos también que las leyes sobre los datos están siendo están teniendo cada vez más impacto en las organizaciones, sea por compliance, sea por búsqueda de privacidad, sea por el seguimiento de distintas regulaciones, cumplimiento de riesgos por evaluación de residencia de datos o leyes específicas de la industria. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que muchas organizaciones ven que los datos son difíciles de encontrar, quizás no se conocen todos los datos, no se conoce hasta qué punto se pueden explotar. Muchos datos pueden verse como difíciles de entender, simplemente no sabemos cómo acceder, no confiamos en ellos, no sabemos cómo utilizarlos correctamente y esto hace que muchas veces sea difícil de cumplir con estas leyes de la industria, ya que se está en constante cambio, en constante evolución. Muchas de estas dificultades se superponen y colaboran entre sí para que se vuelva confusa toda esta implementación de datos y todo este uso de datos. Como sabemos que existen estas adversidades, entendemos que las organizaciones necesitan apoyo para lograr volverse data driven de la mejor forma posible. Entonces, ¿cómo podemos superar estas barreras? Necesitamos, todas las organizaciones, generar un enfoque integral que cuente con líderes en la organización que comprendan el valor de los datos, que estén comprometidos a su uso, que puedan establecer una visión, una comunicación eficaz para poder lograr objetivos específicos y enfrentar sus desafíos. Es necesario establecer procesos robustos para todo lo que sea el trabajo con datos, recopilación, gestión, análisis, y que estos procesos sean transparentes y estén bien documentados para garantizar coherencia y calidad de datos.
Por supuesto, se debe crear esta cultura, pero debe estar pensada desde un enfoque de alfabetización, autoservicio, facilidad de acceso y administración de datos, para que las personas que utilizan datos realmente se sientan impulsadas, vean su valor impulsado a través de los datos. Fomentar estos valores promueve el uso de los datos en todas las áreas de las compañías. Hay que pensar en tecnología, por supuesto, pero esa inversión debe darse a través de la elección de tecnologías, herramientas, soluciones adecuadas para análisis, recopilación, gestión, almacenamiento, tratamiento de datos. Y es por esto que hay que realizar un análisis comprometido para pensar en un espacio, en un dominio que sea escalable y sostenible, para que pueda apoyar al crecimiento de la organización a nivel operativo, a nivel funcional, a nivel volumen de datos. Entonces es crucial que las soluciones de gobierno que podamos implementar, no como tecnología, sino como estrategia corporativa, pueda ser escalable y sostenible a largo plazo. Entonces, para poder lograr este enfoque, lo que nosotros proponemos es de primera instancia conocer qué es el gobierno de datos. Tenemos que tener claro qué es lo que buscamos llevar a nuestro negocio para potenciarlo. Gobierno de datos no es más que un conjunto de procesos, políticas, normas para garantizar el uso efectivo. Aquí no hablamos de tecnología, de servicio puntual, sino metodología. Desde Seidor Analytics nos enfocamos en el uso de la metodología DAMA. Es una metodología que está ampliamente certificada, es muy popular en las distintas industrias, las distintas regiones. Y nos apoya a no solamente asegurar cumplimiento normativo, sino a la protección de información sensible, a promover la eficiencia y eficacia a través de la optimización de tres pilares fundamentales: tecnología, personas y procesos. Al optimizar estos tres pilares que vemos, podemos mejorar y asegurar la toma de decisiones, la transparencia, la cultura, podemos administrar la accesibilidad, la seguridad, el conocimiento y la calidad para que nuestro liderazgo sea plenamente consciente en todas las aristas que esto involucre. Ahora, ¿por qué es importante entonces, más allá de los desafíos que enfrentamos, de las aristas que estuvimos viendo? Porque si bien sabemos que hay que generar una estrategia y debemos poder tomar nuestras decisiones basadas en datos, ¿en qué me ayuda generar estas decisiones? ¿En qué me propicia a mi negocio implementar gobierno de datos? Más allá de que siempre podamos implementar alguna idea, metodología o tecnología innovadora, sucede que podemos traer muchas iniciativas que generen ruido, que generen transformaciones, procesos en datos, pero si no tenemos la confianza en los datos, si no tenemos datos homogéneos, nunca vamos a poder realmente confiar en las decisiones. Todos vamos a tener valores, métricas, indicadores diferentes y nos va a costar ponernos de acuerdo realmente. Entonces, para ser data driven desde la cultura, lo que podemos es generar dos frentes de gobierno: ofensivo y defensivo. Nuestro gobierno ofensivo a los datos lo que va a buscar es aumentar el valor, que los datos nos den ventaja competitiva, ya no pensar en analizar los datos que ya sucedieron, sino proyectar hacia adelante, buscar predecir valores para tomar decisiones mirando hacia adelante y no hacia la historia. Nos va a permitir democratizar los datos, nos va a permitir generar confianza, facilidad de acceso y a través de todo esto reducir riesgos, reducir costos, reducir tiempos. Entonces quizás todas las personas que hoy se enfocan en preparar los datos para tomar decisiones van a poder enfocar su tiempo en tomar las decisiones y en analizar los datos más que en simplemente prepararlos. ¿Por qué? Porque van a confiar en lo que ya esté preparado.
Y una vez que tenemos nuestro gobierno ofensivo, podemos pasar al gobierno defensivo, donde lo que buscamos es mitigar estos riesgos. ¿Por qué? Porque ya estamos estructurados, podemos buscar cumplir con las leyes, con las regulaciones de la industria, generar compliance, estar seguros de los accesos, de todo lo que le estamos brindando a la compañía, siempre desde un entorno seguro. Una vez que generamos todo este entorno, lo próximo son las tecnologías que nos van a apalancar en apoyarnos en generar estos procesos, pero primero debemos tener los procesos claros para poder implementarlos, porque si no, puede que la experiencia desde cualquier solución no sea la mejor. Para esto entonces es que le voy a dar paso a Silvia para que nos comenten cómo podemos apoyar a las organizaciones en todo su proceso de transformación digital, volverse data driven y adoptar un gobierno de datos. Gracias, Caro. Bueno, ahí complementando un poco sobre lo que hablabas, sabemos que todas las organizaciones a este punto tienen inversiones en datos, los datos son uno de sus pilares fundamentales. ¿Y qué está pasando? Que se están dando cuenta de, bueno, tenemos nuestras soluciones para explotación de BI, tenemos nuestro data warehouse, nuestro repositorio central de información, estamos haciendo analítica predictiva, pero tenemos un dolor y es que, ¿qué está pasando con los procesos de gobierno? No estamos contando con datos confiables. Entonces es ahí donde nosotros hemos desarrollado pues, esta metodología basada en DAMA, que es donde buscamos acompañarlos en toda esa definición de estrategia de gobierno que se adapte no solo a los procesos, sino también a esas inversiones tecnológicas que ustedes ya tienen como organización y sobre todo que vaya de la mano de esos objetivos estratégicos que tienen como empresa y lograr que el dato sea una base fundamental para cumplir con esos objetivos y hacerlo de una manera mucho más ágil y más rápida. Entonces, dentro de esto, nosotros definimos estas 7 fases donde lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico y una evaluación inicial. Ya vamos a ir profundizando un poco en cada una de ellas. Luego hacemos una definición de estructura de gobierno de datos para la organización. Luego viene toda la parte de gestión y calidad de los datos a nivel de procesos, que es también bastante importante. Luego la parte de arquitectura y gobierno de datos, gestión del cambio, monitoreo y mejora continua. Y por último, y opcionalmente, pues revisar opciones de plataformas de gobierno de datos que nos permitan apalancar toda esta estrategia. Y esto, claro, también como lo mencionó Caro en su presentación, basado en los 3 pilares fundamentales de gobierno, que son las personas, los procesos y la tecnología. Entonces, acá haciendo un poco de drill down en qué hacemos en cada uno, pues arrancamos realizando esa evaluación y ese diagnóstico de la gestión de los datos a nivel organización, porque ahí lo que buscamos es tener esa visión 360 de todos los procesos, tanto a nivel de negocio como a nivel de tecnología, y hacerlo a un nivel estratégico, a un nivel táctico, a un nivel operativo. Y dentro de esto buscamos es identificar todas esas fortalezas, las debilidades, todos esos dolores que se tienen como organización en los procesos y con eso definir todas estas áreas de mejora para gobierno de datos y también incluyendo todo el tema de las plataformas, que era lo que hablábamos hace un momento. Esto cómo lo hacemos mediante talleres y entrevistas con las áreas clave de la organización que se definen en conjunto. Luego de tener toda esta visión y obtener como ese nivel de madurez de gobierno, ese estado actual, entonces ya sigue la siguiente fase, que es la definición de la estructura de gobierno de datos. Acá, ¿qué hacemos? Definir cuál va a ser ese modelo operativo de gobierno bajo el cual recomendamos que opere la organización, bien sea un modelo federado, descentralizado, centralizado, híbrido, dependiendo
lo que los hallazgos tengamos de la fase inicial. Dentro de esta fase también viene todo lo que es la designación de roles y responsabilidades, la creación también de un comité de gobierno de datos que va a ser este equipo de personas, de sponsor, de dolientes, de sacar este proyecto adelante y lograr esa transformación a nivel empresa, porque como comentábamos hace un momento, esto no es de plataformas, esto es de procesos y de cambios en la organización, de cómo lograr tener gobierno de datos. Y acá también un punto importante es la parte de la creación de las políticas de gobierno. Darles todos esos lineamientos para que sepan cómo continuar creando sus políticas. En este punto también ya se define todo lo que es el roadmap de gobierno, porque esto es una estrategia que no va a ser de implementarse al corto plazo, sino por el contrario, es de transformación para la organización. Entonces, este roadmap se define a corto, mediano y largo plazo, donde lo que se busca es tener victorias tempranas. Entonces, todo lo que veamos que va enfocado a esos objetivos estratégicos de la organización y que es fácil de lograr en el tiempo, de baja complejidad para implementación en el negocio, comenzar a priorizar en el corto plazo y así sucesivamente con todas estas acciones de, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo? Luego, entonces, viene todo lo que es la gestión y la calidad de los datos, que también basado en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que es un gran dolor que tienen las organizaciones en este momento. Entonces, acá como buscamos acompañarlos en esa definición del marco de gestión de calidad, donde queremos incluir los procesos y los lineamientos, todo en cuanto a lo que va a ser validación, limpieza, medición y monitoreo de los datos. Y en cuanto a gestión, que esto va un poco más enfocado hacia los metadatos, es como esa definición, estructura, origen, uso, contexto, porque pasa muchas veces que aunque el negocio tiene los datos, no sabe qué significan. Y esto que hace les empieza como, digamos, a hacer más lentos sus procesos, que no puedan entregar a tiempo sus análisis para que los tomadores de decisiones pues, puedan usar estos datos en el momento que lo necesitan. Ya, entonces tenemos diagnóstico y la evaluación inicial con la visión completa de la empresa, la estructura de gobierno de datos, toda la parte de procesos para gestión y calidad. Ahora viene un componente que nosotros consideramos también importante y es esa arquitectura que nos va a soportar toda esta estrategia, todo ese roadmap, todo lo que hemos venido definiendo, porque hemos notado también que uno de esos dolores a veces en las compañías nos encontramos con, bueno, yo tengo mi estrategia de gobierno de datos definida dentro de los procesos, pero ¿qué pasa con la arquitectura? ¿Qué pasa con las plataformas? Y es que no se ha logrado llegar como a ese nivel. Entonces, con esto nosotros lo que buscamos es que sea una estrategia completa y que abarque también toda esta parte. Entonces, acá es acompañarlos en, primero, tener una arquitectura CIS, mostrarles cómo estamos actualmente a nivel lógico y conceptual y tener también una arquitectura TUI que vaya de la mano de ese roadmap que ya definimos, también cómo debe ir evolucionando la arquitectura y cómo tener esa definición de estándares y mejores prácticas para la gestión de los datos ya a nivel arquitectura y a nivel plataformas, sobre todo a nivel de integración e interoperabilidad, que creo que ese es un punto bastante importante, que es a veces lo que no se logra tener entre plataformas y es ahí donde se presenta como ese dolor con el gobierno. Luego, la parte de gobierno del cambio, perdón, la parte de gestión del cambio, donde acá lo que buscamos es acompañarlos con ese plan de gestión del cambio para lograr una adopción exitosa de este programa. Entonces, ahí lograr pues acompañarlos y capacitarlos a las personas que hacen parte del comité de gobierno para que ellos puedan promover una comprensión y una adhesión adecuada a estas nuevas políticas y estos nuevos procedimientos, porque también sabemos que algunos de estos proyectos se quedan como en esta parte, y es que a las personas les cuesta, se resisten como a ese cambio en estos nuevos procesos.
Luego viene toda la parte de lo que es monitoreo y mejora continua. Este es un proceso que, al igual que la organización, sigue evolucionando, evoluciona con la organización, para decirlo de una mejor manera. Entonces también es importante establecer esos mecanismos de monitoreo, de medición, de lograr ver cómo va la adopción del programa y también continuar con la mejora continua de todos estos procesos que estamos definiendo como organización. Ahí por último viene la parte de evaluación de plataformas, que como les mencionaba lo dejamos como algo opcional. Para algunas organizaciones es importante también que se incluya y poder tener ahí una visión de cuáles son las plataformas líderes en el mercado, en qué se diferencian, cómo apalancarían la estrategia de gobierno. Entonces lo dejamos ahí también como un componente importante. Continuemos, porfa, gracias. Ahora, viendo esta lámina, ¿ustedes qué pensarían? Ustedes como organización, ¿dónde se encuentran? ¿En un nivel reactivo, en un nivel proactivo, en un nivel optimizado? Acá queremos contarles un poco nosotros con nuestra consultoría lo que buscamos es que las empresas puedan dar ese salto y esa evolución en su camino de gobierno con los datos. Entonces, todos empezamos con un nivel inactivo donde desconocíamos el impacto que tenían los datos para las organizaciones. Luego, años después, se dio ese boom de tomar decisiones basadas en datos cuando llegaron todas las soluciones de BI que comenzaron a marcar toda esta transformación que hemos estado viviendo, y ya comenzamos a ser reactivos y comenzamos en ese proceso de culturización, buscando establecer los roles y generando soluciones por departamentos. En esa búsqueda de evolución y buscando se me va la palabra, y buscando tener datos homogéneos. Entonces empezamos en ese proceso de transformación, donde empezamos a generar equipos especializados, donde nos centramos en explotar y descubrir información a través de los datos, y definimos ya cuáles son esos roles que juega tanto el negocio como TI. Y por último, pues está ya esta fase que es el optimizado, que es a donde buscamos llegar, y es donde ya tenemos nuestra estrategia de gobierno implementada, donde contamos con procesos de calidad y donde nos apoyamos en plataformas para tomar decisiones confiando en nuestros datos. Entonces ahí les dejo como esta laminita para que vayan ahí también como reflexionando y viendo, bueno, en qué punto está mi organización, qué necesito para dar ese salto y para lograr definir una estrategia de gobierno de datos efectiva. Bueno, aquí ya para ir terminando con esta charla, tenemos una reflexión también que queremos dejar ahí con ustedes como resumen, y es que con la asesoría de expertos, bien sean aliados externos o personas especializadas que tengan ustedes al interior de la organización, es posible implementar ese plan de gobierno de datos exitoso, donde, haciendo un resumen de lo que decía Caro al comienzo, abarcamos todo ese liderazgo, la cultura, la tecnología y los procesos, más ese compromiso de toda la organización. Es que vamos a lograr transformar la forma en la que utilizamos los datos y tomamos decisiones informadas, aumentando cada vez más la eficiencia operativa y alcanzando nuestros objetivos estratégicos. Ahí también un resumen de cómo apoyamos nosotros a nuestros clientes. Bueno, con el asesoramiento especializado, con equipos de trabajo certificados, también trabajamos bajo la metodología de células ágiles, tenemos partnership con diferentes soluciones líderes en el mercado, enfocado en todo lo que es gobierno y data management,
somos parte de las soluciones que vemos acá con Alation, con Purview, con Zap, con Click, con Talent. Entonces, ahí estamos para lo que ustedes necesiten y para lo que podamos apoyarlos en todo este proceso. No sé ahí si tengan preguntas. Caro, si tengas ahí algo también por complementar. Si te parece, Silvia, vamos a darles unos minutos para que nos puedan escribir, así leemos algunas preguntas. A las que no lleguemos a contestar, nos pueden dejar sus correos o algún punto de contacto para conversar más en detalle. Creo que, como hemos visto, tener un buen gobierno de datos es fundamental para poder crecer como organización y tomar decisiones en las que confiemos. Así que los escuchamos por allá, sus consultas. Bien, ya estamos recibiendo algunas. Tenemos una pregunta de Damián que nos dice: hola, ¿qué estrategia utilizan cuando se encuentran con una empresa donde cada área tiene su captura de datos y armado de reportes? ¿Cómo hacen para plantear el problema de la falta de gobernabilidad de los datos? Gracias, Damián, por tu pregunta. Creo que podemos contestarte un poco entre las dos. La realidad es que lo que buscamos con nuestros servicios es primeramente hacer un asesoramiento, una revisión de las distintas áreas, de las distintas metodologías, los dolores, las necesidades, de cómo buscan cumplir con sus objetivos, y lo que buscamos es plantear una estrategia en conjunto, que bien puede darse por etapas, puede tener la impronta propia de las distintas áreas o se puede buscar establecer una impronta general corporativa. La realidad es que varía cliente a cliente, y lo que buscamos es, frente al problema de plantear la gobernabilidad, es buscar cómo necesitan ustedes que los datos los apoyen. No que ustedes se tengan que adaptar a una metodología, a alguna herramienta, alguna solución, sino buscar el mejor camino para ustedes. Si te interesa, puedes dejarnos tus datos de contacto por ahí, y podemos charlar en más detalle también. Gracias Sí, por tu pregunta. y ahí complementando lo que dices, Caro, esto es un tema de procesos, que era también lo que hablábamos al comienzo, porque esa pregunta lo que nos muestra es que trabajan en silos de información. Y es también un poco la pregunta para ustedes como organización, ¿y es efectivo trabajar así? ¿O están buscando es como transformarse desde decir, no, vamos a tener lineamientos corporativos que nos van a permitir tener esos procesos que nos van a permitir integrar las áreas y con esos, digamos, esos procesos ya bajarlo a nivel plataformas? Excelente. Bueno, por ahí nos piden algunos contactos. Les pedimos que nos dejen sus correos, así les podemos escribir. Nos preguntan si hay herramientas que se complementan, si se pueden tener más de una. Ahí sí, te abro La la respuesta, puerta para que nos sí, cuentes. sí, la respuesta a esa pregunta es sí. Digamos, tú puedes tener gobierno desde tu bodega de datos, desde tu data warehouse, y desde ahí defines algunos procesos que irían más a nivel técnico, de captura, de transformación, y luego eso irlo pasando a tus demás soluciones, digamos a un Tableau, a un Power BI, que también tengas esos procesos de gobierno definidos dentro de esas plataformas. Eh, lo mismo hacia nivel analítica predictiva, y es ahí donde ya empieza a tomar relevancia otro tipo de plataformas que son agnósticas, que se integran a todas estas soluciones que nosotros tenemos para explotación de datos, como pueden ser los catálogos de datos, como pueden ser las plataformas de gestión de Master Data Management, que lo que hacen es apalancarnos y darnos más confiabilidad de todos estos datos dentro de esas mismas plataformas. Gracias, Matías, por tu pregunta. Tenemos ahí una pregunta de Mariluz que nos pregunta si cuando conversamos o hablamos sobre gestión de calidad lo enfocamos solamente a la parte analítica o si estamos considerando desde que se genera el dato en un ambiente transaccional. Dependiendo de la necesidad del cliente, por lo general enfocamos en la parte analítica, ya que
tienen un dominio distinto sobre lo que es el ambiente transaccional, pero si sabemos que desde el principio de los tiempos de un dato, desde el origen, desde el ambiente transaccional, hay necesidad de aplicar reglas, normas, de mejorar la calidad del dato, también nos podemos enfocar en ello con otros especialistas. Sí, y ahí complementando también lo que dices, Caro, también siempre y cuando estos sistemas transaccionales lo permitan, porque hay algunos que ya son muy estándar y tú quisieras hacer eso, pero no puedes ir a cambiar ese tipo de procesos dentro de la solución. Entonces, ya Por eso se tocaría hacerlo revisa caso a después. caso. Por eso, Claro. exacto, se revisa caso a caso también si es posible hacerse. Bien, veamos si tenemos algunas respuestas más, algunas preguntas más. Nos preguntan de quién es la decisión de implementar el gobierno de datos en la compañía. Gracias, Hernando, por tu pregunta. Bueno, creo que no hay un rol 100% definido. Hay distintos impulsores. Puede venir desde negocio, puede venir desde tecnología. Lo importante es que no sea una decisión unánime, sino que sea una estrategia corporativa. Puede estar impulsada por el negocio y eso va a abrir las puertas a las distintas áreas. No sé, Sila, en tu experiencia, ¿qué recomendación tenés por ahí? Sí, de acuerdo contigo y también de esta iniciativa debe venir de una persona de alto nivel, porque va a ser una estrategia que va a tener un impacto en toda la organización. Y acá es muy importante que vayan alineados tanto el negocio como tecnología, porque va a ser algo que va a impactar a ambos, sobre todo más al negocio. Entonces, si se tiene, digamos, como ese sponsorship desde un C-level del lado del negocio, es maravilloso, porque va a hacer que todo fluya muchísimo más rápido. Bien, gracias, Sil. Tenemos alguna pregunta acá de Gina. Nos pregunta, hola, ¿qué acciones toman para pasar de tener un enfoque reactivo a proactivo? La realidad es que también depende un poco del caso particular, pero siempre que estamos en un rol reactivo, por lo general no tenemos roles específicos, no tenemos soluciones tácticas. Lo que vamos a buscar siempre es tener equipos especializados, definir métricas de éxito, vamos a buscar esos sponsors, quizás quienes son los que hablábamos en la pregunta anterior, aquellos patrocinadores que busquen implementar. También tenemos que tener una clara identificación y comunicación entre negocio y TI. Que haya una conversación entre las dos áreas va a facilitar el apoyo mutuo para las necesidades, para los dolores, para las implementaciones y nos debemos centrar siempre en poner recursos en descubrir, en realizar análisis de los datos porque son estos los que nos van a apoyar en cómo avanzar. Una vez que podamos tener esta respuesta, estos descubrimientos, estos análisis, vamos a poder haber tenido esta transformación en donde pasamos de no conocer nuestros datos y tomar decisiones como nos va surgiendo, a tomarlas basadas cada vez más en datos, a entenderlos, a confiar en ellos. Espero haberte respondido por ahí, Gina, también. Sí, yo creo que Tenemos una última pregunta más por ahí, de Eduardo. Nos menciona, hola, nosotros ya tenemos un diagnóstico realizado con la implementación en proceso. ¿Ya puedo definir las estrategias defensivas y ofensivas o tengo que esperar cierto nivel de implementación del gobierno de datos? Sil, ¿qué opinas de esta pregunta? no, si ya tienes el diagnóstico realizado, ya con eso tienes esa visión 360 de organización, de ver dónde tienes esas áreas de mejora, dónde están tus fortalezas, cómo están tus procesos a nivel de datos. Entonces, con eso ya podrías empezar a ir definiendo estas estrategias tanto defensiva como ofensiva, de ver, bueno, de todo esto que ya tengo, digamos, positivo, cómo lo uso a mi favor para lograr apalancarme en las decisiones que tomo basadas en datos. Y lo mismo por el lado, pues ya de lo que va a ser seguridad de la información y también ver qué retos tienen hacia allá e incluso en este punto en el que están en implementación,
incluso podrías enfocarlo hacia esos dos drivers o hacia esas dos estrategias y ver cómo trabajas esas iniciativas en paralelo para cada uno, claro, priorizando cuál es más importante para ustedes como organización. Porque si bien el tema de regulaciones, seguridad en los datos es bastante importante, hay empresas que de pronto no tienen que cumplir normativas tan estrictas como digamos, por ejemplo, las financieras, las aseguradoras, los bancos, que sí son súper estrictos en temas de seguridad de la información, versus otro tipo de industrias que sí es importante, pero digamos, quizás su foco está más hacia el negocio. Entonces, también depende ahí de la estrategia y del tipo de negocio que sea. Gracias, Sil, por tu respuesta. Buscamos algunas preguntas más. Sabemos que tenemos varias. Nos pregunta Guillermo si utilizamos alguna herramienta tecnológica para la implementación del seguimiento y mejora continua del gobierno de datos, cómo los líderes, procesos y culturas se van adaptando y mejorando en forma del ciclo continuo. Yo creo que es más establecer nivel de procesos, líderes, es más parte del comité, más que simplemente alguna herramienta por allí. Recordemos siempre que todo lo que es gobierno no es solamente implementar una solución o un set de soluciones, sino las políticas, procesos, procedimientos, el paso a paso antes que la solución en sí. Y complementando también ahí lo que dices, Caro, y por lo que veo de la pregunta, se podría considerar una solución tipo un catálogo de datos, ¿cierto? Que te permite ahí centralizar toda la información que tienes, que se va a ir a explotación, y ahí puedes ir midiendo si los usuarios la están utilizando, si están usando los activos de datos, qué activos de datos realmente están usando. Ahí se pueden aplicar todos estos procesos definidos y desde ahí también puedes medir algunos de los indicadores que nos comentas. Bien, nos preguntan por ahí también si la pregunta del millón. ¿Qué nos pregunta Dieter González? ¿Qué tiempo toma implementar un gobierno de datos? ¿Qué respuesta tenemos ahí, Sil? Cuando nosotros los acompañamos con esa definición de estrategia, son más o menos entre 12 y 16 semanas para todo lo que estábamos mostrando. Ahí, como les comentábamos, se les entrega ese roadmap que ya van a ser más o menos 2, 3, 4 años, dependiendo a qué nivel queremos llegar y qué es lo que buscamos, porque incluso si en una organización encontramos que es necesario crear un área de una oficina de datos, entonces también eso hay que entrar y planificarlo. Si algunas de las personas que se tienen en la organización se van a mover a estos roles, si vamos a traer personas externas, cómo vamos a hacer toda la parte de la evolución a nivel de arquitectura. Entonces, por eso es un proceso que va a largo plazo. La definición de la estrategia como tal, como les mencionamos, puede ir más o menos de 12 a 16 semanas y ya de ahí la implementación. Nosotros por experiencia lo que vemos sí son mínimo 2 años. Y ahí la importancia de por qué priorizar esas acciones, porque no podemos esperar 2 años para empezar a ver resultados de eso. Ningún área financiera te va digamos, a aprobar algo así. Entonces es ahí donde hay que comenzar a priorizar y ver dónde están esas victorias tempranas para empezar a mostrar esos cambios y el valor de una estrategia de gobierno. Yo creo que respondamos una más, porque ya Perfecto. estamos llegando al Tenemos, límite. sí, creo que tenemos dos muy importantes que me parece que se han repetido. Nos pregunta Eugenio si en el diagnóstico consideramos niveles de madurez para el gobierno de datos. Creo que parte de nuestro servicio de asesoría en el diagnóstico, en el primer pasito, vemos este asunto sobre la madurez a nivel analytics, compañía, datos, gestión.
Así que sí es un punto de partida clave, diría. Sí, y se les entrega todo el scorecard diagnóstico de ese resultado de madurez también. Y por último tenemos la pregunta de Lisette, que nos pregunta, ¿cuáles son los primeros pasos? Si no tenemos nada, ¿cuál es el punto de partida? ¿Qué podemos hacer, Sil? ¿Qué te parece? ¿Cómo los podemos apoyar? Bueno, lo primero es identificar cuáles son esos objetivos estratégicos de la organización, no a nivel de datos, sino como organización, a dónde quieren llegar. Entonces, luego de eso es arrancar y decir, bueno, con lo que nosotros tenemos en datos, cómo les podemos ayudar a llegar allá y a hacerlo de una manera más rápida, más ágil. Y desde ahí comenzar a definir esos procesos, como sería algo como llamémoslo una ingeniería inversa, ¿cierto? Empezar a identificar esos procesos de qué nos falta a nosotros desde datos para poder tener eso allá. Estamos trabajando en silos de información, es efectivo hacerlo de esa manera, necesitamos comenzar a estandarizar procesos de toda la gestión de datos o quizás solamente a nivel de ingesta, a nivel de calidad, a nivel de plataformas. Entonces, siempre es como teniendo en cuenta ese objetivo, a dónde queremos llegar y dónde estamos, y toda esa hoja de ruta de qué necesitamos hacer para llegar allá. Sumo a tu respuesta, Sil, que para vivir todo este paso a paso, este roadmap y definiciones, estamos para apoyarlos. Tenemos asesoramiento especializado, tenemos equipos de trabajo certificado para poder ayudarlos a definir desde el primer pasito. Si no tienen punto de partida, si no conocen sus datos, si necesitan definir esta estrategia corporativa, estos objetivos, también los podemos apoyar. Así que les agradecemos mucho por su tiempo. Como verán en los comentarios, si tienen alguna duda o adicional, nos pueden escribir al correo o contactarnos a través de la página también. Sí, ahí vemos que hay algunas preguntas que quedaron sin respuesta. Si les parece, nos las hacen llegar vía el correo electrónico y con muchísimo gusto les estaremos dando respuesta. También si desean, podemos agendar sesiones con los equipos para contarles un poco más sobre lo que hacemos en gobierno y ahí también poder aclarar sus dudas y definir cómo los podemos apoyar. Bueno, muchas gracias, Sil. Espero recibirlos a través del correo, a través de la página. Estamos en contacto. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todos. Gracias, Caro. Hasta luego.